Ya, entonces, más o menos eso es lo que vamos a revisar en esta parte de Large Scale Path Loss, ¿no? Bueno, en cuanto al modelo de canal, nuevamente volvemos, ¿no? Tengo un transmisor, tengo un receptor y generalmente, pues, en este caso, cuando hablamos de comunicaciones inalámbricas con línea de vista, pues hablamos de una distancia de separación entre lo que es el transmisor y el receptor. La intensidad de la señal inalámbrica, lo que sabemos es que decrece cuando la distancia de propagación aumenta, ¿no? Entonces, si estoy hablando de intensidad versus la distancia aquí, potencia, bueno, intensidad de la señal, pues sabemos que decrece, ¿no? Con respecto a la distancia. Y lo que necesitamos es un modelo que nos prediga cuánto decrece, ¿no? O cuánto decrece en relación a la distancia, ¿no? Para en base a eso poder calcular. Eso de ahí se conoce como modelos de propagación a larga escala, ¿ya? Para esto, pues, desde la física, hay que pensar en algo que se conoce como la ley del inverso cuadrado, eh, que bueno, nos los grafica este sistema de acá, ¿no? Yo tengo una fuente, que es la fuente S, que está en la parte de arriba, en el círculo azul. R son los diferentes puntos de medición, por ejemplo, acá tengo R, A2R y A3R, tengo puntos de medición. Las líneas rojas que están emanando de la fuente son flujos que emanan de la fuente. Y el número total de líneas de flujo pues depende de la intensidad de la fuente y es constante respecto al incremento de la distancia, ¿no? Entonces, gran densidad de líneas de flujo significa un campo fuerte, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, en este cuadrado que tenemos acá, tengo 3, 6, 9 líneas que están pasando por ese cuadrado. Y si yo lo comparo, por ejemplo, con este cuadrado de acá, por el que solo pasa una línea, pues en el punto R, ¿no? Que es este de acá, tengo gran cantidad de líneas de flujo y gran densidad. Y acá pues tengo solo una línea de flujo en 3R, tengo menos intensidad, diría, ¿ya? Y entonces, ¿qué podemos establecer aquí? Que la densidad de líneas de flujo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente al punto de medición, porque el área de la superficie de la esfera incrementa con el cuadrado del radio, ¿ya? Si ven acá, estamos manteniendo la misma área para estos cuadrados. Bueno, todos estos cuadrados son de área A, solamente que estamos incrementando la distancia a la cual estoy midiendo, ¿no? Entonces, conforme incremento la distancia a la cual estoy midiendo, tengo menos cantidad de líneas que pasan por esa misma área. Y eso de ahí está relacionado con esto, ¿no? El inverso proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, la intensidad de campo es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente al punto de medición. Eso es lo que sucede más o menos, ¿no? Yo tengo una fuente que sería la antena como tal, ¿no? La antena la tengo en este punto, en S, en la fuente, y la antena es la que está radiando hacia afuera información, ¿no? No puedo Una, decir que radia como una sola línea, ¿no? No se una considera antena así. isotrópica, ¿verdad? Bueno, en este caso sí, lo pensamos así como una antena isotrópica por ahora, ¿no? Que sería lo más sencillo. Eh, bueno, como les decía, no es que podemos pensar que es como que lanzamos como un láser, una sola línea, así, ¿no? No, en realidad son un conjunto de ondas, pero en este caso lo pensamos así por facilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el modelo que podemos establecer? Que sería un modelo para espacio libre entre transmisor y receptor. Esto de aquí está gobernado o se puede calcular a través de una ecuación que se conoce como ecuación de espacio libre de Fritz. Tenemos el transmisor transmite a una potencia de transmisión PT. La antena como tal, les decía, se caracteriza por la ganancia de la antena, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes van a los parámetros de una antena, pues una antena, por ejemplo, eh, antena de grilla parabólica, pues por ejemplo puede tener unos 30 o 40 dB de ganancia. Y la antena, por ejemplo, que tienen en el access point, que son omnidireccionales, pues puede tener a veces unos 2 o 5 dB de ganancia, ¿ya? Más o menos para hacer una relación, ¿ya? Luego hay diferentes tipos, ¿no? Una antena de este tipo, una parabólica, es una antena direccional, ¿no? Quiere decir que tiene un lóbulo de radiación que es más o menos en la dirección en la cual radia mayor cantidad de potencia. Y en cambio, las antenas que ustedes tienen en los access point generalmente son omnidireccionales. Quiere decir que radian la misma cantidad de potencia en todos los 360 grados, ¿ya?
bueno, eso un poco para introducir algunos términos de antenas que entiendo seguro de pronto no los conocen, ¿no? Entonces, bueno, acá nos interesa la ganancia de la antena de transmisión y la antena de recepción también tiene una ganancia que contribuye al sistema como tal. Y luego tenemos la potencia de recepción en el receptor. Lo otro que nos caracteriza es la distancia y el medio o el canal, pues por la frecuencia o la longitud de onda, que sería la velocidad de la luz respecto a la frecuencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relacionan todos esos términos del sistema? Pues dice que la potencia de recepción, que está en relación a la distancia, es igual a potencia de transmisión por ganancia de transmisión por ganancia de recepción por la longitud de onda al cuadrado dividido para 4pi al cuadrado, distancia al cuadrado sobre L, ¿no? L es un factor de pérdida del sistema que no está relacionado con la propagación directamente, sino, por ejemplo, con pérdidas que se dan, digamos, en el cable. Esto me introduce pérdidas. Entre más largo sea el cable que comunica el transmisor con la antena, pues hay mayor cantidad de pérdidas. Y bueno, hay otras pérdidas adicionales que podrían darse, ¿no? En los conectores, por ejemplo, que se utilizan en estas partes y así, ¿ya? Entonces, todo eso se suma y incluye ahí algunas pérdidas adicionales, ¿ya? Entonces, la potencia de recepción, función de distancia, bueno, está relacionada de esta forma. Bueno, acá hay algunas acotaciones que podrían tener. La ganancia de la antena está relacionada en forma general con algo que se conoce como apertura efectiva de la antena, y esa apertura efectiva depende del tamaño físico de la antena. Y por otro lado, la longitud de onda, ¿no? Las potencias, potencia de transmisión y recepción, se expresan en unidades similares, ¿no? En vatios o dB vatios o dB milivatios. Las ganancias son adimensionales, es decir, que no tienen una unidad, y se pueden expresar en dBs, ¿no? O dBis. Y L es atenuación en la línea de transmisión, pérdidas en filtros, en el sistema de comunicación en forma general, como les decía. Si L es igual a 1, pues se piensa como que no existiera pérdidas en el hardware del sistema, ¿ya? Y bueno, acá viene lo que es un radiador o una antena isotrópica que nos mencionaba José Luis, que habla de una antena ideal que radia potencia con ganancia unitaria uniforme en todas sus direcciones, ¿no? Entonces, más o menos como lo que les decía de una antena de un access point, pero en este caso que radia la misma potencia, que es unitaria, que es igual a, digamos, a 1, en todas las direcciones, es decir, en los 360 grados, radia esa misma potencia, ¿ya? Es un, es como, bueno, no podemos construir realmente esto, ¿no? Un radiador o una antena isotrópica, pero se la tiene como referencia, ¿ya? Y por otro lado tenemos la potencia isotrópica radiada equivalente, el PIRE o EIRP, que nos habla de la cantidad de potencia que es emitida por una antena isotrópica para producir la densidad de potencia observada en la dirección de máxima ganancia de una antena, ¿ya? Bueno, este les pongo porque es un factor que se utiliza luego, que habla de multiplicar la potencia de transmisión del sistema por la ganancia de transmisión de la antena isotrópica, ¿ya? Y les decía, bueno, ¿por qué hablar de esto del radiador isotrópico o de la antena isotrópica? Porque generalmente en la práctica la ganancia de una antena se da en unidades de dBi, y la ganancia, y dBi pues es la ganancia dada en dBs respecto a una fuente isotrópica, ¿no? Recuerden que el dBi pues era una relación de, bueno, el dB como tal era una relación de 10 logaritmo de potencia 1 sobre potencia 0, ¿no? Entonces en este caso el P0 de referencia acá es la ganancia de la antena isotrópica. Y en base a eso, pues se obtiene lo que es el dBi, que es lo que generalmente se utiliza para hacer referencia a las ganancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen una antena de 30 dBi de ganancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es dBs en relación a una antena isotrópica, ¿ya? Por eso introducir esta partecita, ¿ya? Y entonces, ahora mismo ya podríamos hablar de las pérdidas en trayectoria, que sería, eh, esto nos permitiría representar la atenuación de la señal como una cantidad positiva en dBs, y la pérdida en trayectoria a la final podríamos definirla como la diferencia que existe, bueno, en dBs, ¿no? Entre la potencia efectiva transmitida y la potencia recibida, ¿no? Es decir que
las pérdidas que se generaron, bueno, esto es sencillo, ¿no? Yo tengo un transmisor acá, tengo un receptor, yo transmití a una cierta potencia y recibí una cierta potencia PR, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, digamos que transmití 60 watts y recibí 40, ¿no? Entonces, ¿cuánto se ha perdido en el medio? Esos 20 watts. Esos 20 watts son la pérdida por trayectoria o la pérdida que, todo lo que perdí al momento de transmitir. Eso de ahí es lo que se conoce como pérdidas por trayectoria o pad loss. ¿Ya? ¿Cómo calculo ese pad loss? Pues haciendo una diferencia, ¿no? Entre la potencia transmitida y la potencia recibida. En logaritmo, pues sería el hecho de dividir, ¿no? 10 logaritmo de la potencia de transmisión sobre potencia de recepción. ¿Qué correspondería? Haciendo el reemplazo de lo que teníamos antes, a menos 10 logaritmo, reemplazando nos queda esto, ¿no? Ganancia de transmisión, ganancia de recepción, la longitud de onda al cuadrado dividido por 4pi al cuadrado por distancia al cuadrado. Si no se considera el efecto de las antenas, es decir, si yo pienso que las antenas son de ganancia unitaria, entonces, bueno, ahí se reduce mucho más y nos queda únicamente en relación a la longitud de onda y la distancia, el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué es el pad loss? A la final, la diferencia entre la potencia que recibí, bueno, la potencia transmitida y la potencia que recibí, ¿no? Esa diferencia que hay es lo que se perdió en la transmisión y eso me da la pérdida por trayectoria, ¿ya? Esta ecuación de Fritz, pues, es válida para antenas que son electromagnéticamente largas, ¿no? Y es válido para valores de D que corresponden a campo lejano, ¿no? Es decir, bueno, a partir de la primera, casi, bueno, de la segunda longitud de onda, a partir de ahí ya es válido hacer el cálculo con este sistema, ¿no? Es decir, que debo dejar algunos metros de separación, bueno, depende de la frecuencia en la que estés trabajando, pueden ser metros o mucho menos, eh, y en base a eso ya empieza a funcionar ese cálculo, ¿no? Es decir, que muy cerca de la antena no funciona ese mismo cálculo o esa misma ecuación. Bueno, en forma general yo podría calcular esa distancia, eh, la distancia a partir de la cual ya funciona la ecuación con esta ecuación, ¿no? Que es 2 por D, donde D es la dimensión lineal física mayor de la antena y la longitud de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una antena omnidireccional, pues mido esta distancia que es la mayor y eso sería D, ¿no? O si tengo una parabólica, pues mido la mayor distancia que yo tenga de la parte física de la antena. Luego otra cosa es que, bueno, en el punto D igual a 0, se entiende que no puedo evaluar la ecuación, ¿no? Porque estaba, bueno, tenía algunos elementos dividido por la distancia al cuadrado. Si yo divido algo para 0, pues no es posible, ¿no? Entonces, en el punto D igual a 0 no puedo evaluar con esa ecuación. Por eso, generalmente los modelos de propagación a larga escala, pues usan distancias cercanas de sub 0, que son conocidas como potencia recibida en el punto de referencia, ¿no? Y en base a ese punto de referencia, pues se realizan los cálculos, ¿no? Ese punto de referencia, por ejemplo, yo podría calcularlo ya si tengo implementado el sistema, pues con un equipo ir y medir en ese punto de referencia y en base a eso obtengo el valor y ya con eso hago la precisión para los demás, ¿no? Valores típicos para ese punto de referencia es 1 metro para indoor y de 100 a 1 kilómetro para outdoor, ¿no? Bueno, aquí tenía un ejemplillo. Bueno, por ejemplo, en esto que les decía de la distancia far-field, es decir, a partir de la cual se puede utilizar esa ecuación, si consideramos una antena con una dimensión de 1 metro y una frecuencia de 900 megahercios, que se utiliza, por ejemplo, similar a la de redes móviles, estamos por 850, las que tenemos actualmente. La distancia far-field pues estaría más o menos a 6 metros. ¿Ya? A partir de los 6 metros de separación de la estación base, pues ya puedo considerar esta ecuación, ¿no? ¿Cómo se hace la transformación, ¿no? Si ustedes tienen la potencia, por ejemplo, si está dada en watts de potencia y quieren expresarla en dBms o dB-vatios, que es bastante común. ¿Por qué hacer este cambio de dBms o dB-vatios? Porque generalmente en dBs es más fácil hacer la suma, por ejemplo, o la resta de las potencias, ¿no? Es más fácil calcular. Bueno, entonces si ustedes tienen, por ejemplo, una potencia de 50 watts,
si yo quiero transformarla a dBms, entonces debería para eso hacer 10 logaritmo de la potencia transmitida, que sería los 50 watts, y dividirlo recuerden que era P1 sobre P0, ¿no? El P0 es la potencia de referencia. En este caso, para dBm, pues sería 1 miliwatt. Entonces debería ser, en este caso, 50 watts para 1 miliwatt, y eso, sacar el 10 logaritmo, y me da, en este caso, 47 dBm. Si quiero, en cambio, dB vatios, pues la potencia de referencia sería P0, sería la potencia de referencia sería 1 vatio, ¿no es cierto? Entonces debería ser los 50 vatios para 1 vatio y sacar el 10 logaritmo, que me da 17 dBm, ¿no? Si ven, pasar de dBm a dB vatios es bastante sencillo, y únicamente, si yo quiero ir de dB vatios a dBm, únicamente debo sumar 30 dBs. Y si quiero ir al revés, pues debo restar 30 dBs, ¿no? Debo restar 30, ¿no? Y eso me lleva a entre las dos, ¿no? Aquí sería restar 30 bueno, restar 30 para obtener para pasar de dBm a dB vatios, y hacia acá pues debería sumar 30, ¿no? Ya. Y bueno, acá hay un cálculo en cambio utilizando esta ecuación, ¿no? Que veíamos ahí de propagación en espacio libre. Si yo tengo, por ejemplo, una potencia de recepción en dBs, bueno, encuentre la potencia de recepción en dBms considerando un transmisor en espacio libre a la distancia de 100 metros, ¿no?, de la antena, si se aplica 50 watts en transmisión, ¿no? Entonces pensemos, bueno, es algo así. Tengo aquí la antena y quiero hallar primero a 100 metros. Tengo aquí una potencia de transmisión de 50 watts. La antena de transmisión es de ganancia unitaria, ¿no? Entonces esta antena tiene ganancia igual a 1 dBi. Y la frecuencia portadora es la frecuencia a la cual está operando es 900 megahercios. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Si yo quisiera hallar entonces la potencia de recepción, tendría que aplicar esta ecuación que la vimos, ¿no?, para espacio libre. La potencia de transmisión sabemos que es 50 watts. Podría ponerlos ahí. Las ganancias son de ganancias unitarias, tanto transmisión como recepción. Entonces igual a 1. La longitud de onda sería, bueno, en este caso tendría que hacer la operación de la longitud de onda, que sería C sobre la frecuencia, ¿no? C es 3 por 10 a la octava, y la frecuencia es 9 por 10 a la sexta, ¿no? Porque son 900 megahercios. A ver, sería 9 por 10 a la novena, ¿no? Ya. Y de ahí pues me resulta, ¿no? Bueno, aquí está como un tercio al cuadrado, 4pi al cuadrado, la distancia en este caso que son 100 metros, y L, pues como no se ha dicho nada de que hay pérdidas adicionales, pues se considera como 1. De todo eso, entonces, si se opera, nos da 3.5 por 10 a la menos 3 milivatios, ¿ya? Si eso lo quiero transformar a dB vatios, pues sería menos 24.5 dBm, ¿no? Y luego la segunda parte dice ya calcular para 10 kilómetros, ¿no? A una distancia de 10 kilómetros. Este sería como calcular el punto de referencia, que yo lo podría, como les decía, medir o a veces calcular, y luego a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, para calcular a 10 kilómetros había esta ecuación de acá. Déjame ver aquí. Esta ecuación, ya que nos dice potencia eh, recibida a la distancia de referencia por la distancia de referencia sobre la distancia d a la cual quiero medir al cuadrado, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí sería la potencia a la distancia de 100, que es la que calculé arriba, era 24.5 dBm, y luego 20 por el logaritmo de la distancia de referencia, que la distancia de referencia es 100 metros, sobre la distancia a la que quiero medir, que en este caso era 10 kilómetros, o en metros sería 10.000, ¿no? Y eso me da entonces la potencia, que sería de menos 64.5 dBm, ¿no? Entonces, si ustedes ven, 50 vatios de potencia, dice, significa
50, lo calculé aquí, sería 17 dB vatios, ¿no? Entonces sería aquí 17 dB vatios, que eso es lo que estoy transmitiendo, ¿no? 17 dB vatios. Y si ven en el receptor, que está a 10 kilómetros, el receptor, lo que estoy recibiendo son menos 64.5 dBm, ¿ya? Si ven a 10, a 100 metros, tengo, ¿cuánto? Tengo menos 24.5 dBm. Bueno, está en milivatios. Aquí debería comparar con, a ver, pongámoslo en milivatios, era 47 dBm, ¿ya? Para que quede igual. 47 dBm, ¿ya? Entonces, si ven, de 47 estoy llegando a menos 64, ¿ya? ¿Cuál sería la idea aquí? Bueno, yo aquí en el transmisor estoy enviando esta información. Debería saber cuál es la sensibilidad de mi receptor. Por ejemplo, mi receptor podría receptar hasta menos 80 dBm. Entonces, si recepta hasta menos 80, pues estoy dentro del rango y va a receptar la información. A 10 kilómetros todavía lo va a receptar. Si, por ejemplo, el receptor es, la sensibilidad del receptor es menos 60 dBm, pues ya no, ¿no es cierto? Porque ya estoy por debajo de eso. Entonces tendría que saber dónde está, y eso es un parámetro que viene en los equipos, ¿no? De acuerdo al equipo que tenga de recepción, les dice la sensibilidad. La sensibilidad es, por ejemplo, menos 80 dBm o menos 120 dBm y así. Y entonces, bueno, en este caso, como ven, si fuera, por ejemplo, la sensibilidad fuera menos 80 dBm, pues está correcto y el enlace se puede producir bajo estas características que hemos visto acá, ¿no? Estoy transmitiendo 20. Si no, ¿qué podría hacer? Pues podría, por ejemplo, aumentar la ganancia de las antenas, ¿no es cierto? Que eso me va a generar, aumentar la potencia y así, ¿no? ¿Ya? Bueno, hasta ahí alguna pregunta, si se entiende esta parte, que es un poco de cómo afecta. Bueno, esto que es... Ingeniero, Sí, la ganancia, ¿cómo se podría aumentar en el ejemplo que, por ejemplo, dio ahorita? ya. ¿Alguien que puede comentarme ahí? ¿Alguien sabe cómo se puede aumentar la ganancia? Ya, bueno, les comento yo. Si por ejemplo fuera un enlace que tú lo haces, bueno, la ganancia como tal, le digo, es un parámetro o característica de la antena, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una antena parabólica, ¿ya? Pero hay unas que son como tipo grilla, no sé si las han visto a veces, que son las que utilizan en techo. Son como parabólicas, pero son como una grilla, o sea, no son compactas totalmente, ¿ya? ¿Se han visto esas antenas? Sí, sí. Ya. Esas, por ejemplo, a veces tienen, digamos, una ganancia de unos 24, ya. De unos 20, puede ser 20, 15, así. Digamos que esa tiene 20 de vez. Entonces, quizás de esa yo puedo pasar a una antena ya sólida, ¿no? Bajo la construcción, que quizás tenga, por ejemplo, unos 30 dB, ¿no? O algo más específico sería, digamos, que yo tengo, por ejemplo, una antena Yagi, que son estas antenas que utilizaban antes en techo, para televisión, por ejemplo, que eran unas antenas así. Estas antenas, pues si tiene pocos elementos, ¿no? Esta podría tener más de estos elementos, pero si tiene pocos, 3, pues va a tener una ganancia baja. Pues digamos que ella tiene una ganancia de unos 5 dB. Si yo quiero aumentar, pues por ejemplo paso a una antena de tipo parabólica, que va a ser más directiva, que va a tener mayor ganancia, ¿no? Y eso, ¿no? Cambiando, entonces, una forma es, la ganancia es un parámetro, es una característica y que está relacionada con la construcción física de la antena. Entonces, si yo quiero modificar la ganancia, pues debo modificar la antena que tengo. O debo comprar una o debo construir una que tenga una mayor ganancia, ¿ya? Para la misma frecuencia, ¿no? Claro está. Eso sería la forma de modificar la ganancia. Puedo hacerlo como ven, eso puede afectar tanto en transmisión como en recepción, ¿no? Y contribuye positivamente al enlace, ¿no? Es decir que, ¿por qué? Porque está en el numerador, ¿no es cierto? Contribuye positivamente.
Lo que está abajo son pérdidas, ¿no? Y que contribuyen negativamente a la final. Bueno, entre más distancia, por ejemplo, pues menos potencia llega al receptor. Entre más pérdidas haya en transmisión en los elementos básicos, pues menos potencia llega al receptor. Sin embargo, pues si aumento la potencia de transmisión, estoy mejorando el sistema. Si aumento las ganancias, estoy mejorando el sistema. ¿Sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto es solo un poco para que un recordatorio importante, si no están muy acostumbrados a trabajar con dBs, dB-vatios, dBms, dBis, pues deben tener cuidado porque no se pueden hacer todas las operaciones como se hace con las otras, ¿no? Con las otras unidades. ¿Por qué? Porque esas unidades, como vieron, son logarítmicas, ¿no? Exponenciales, bueno, con 10 logaritmo ahí. Entonces, por ejemplo, si puedo sumar dB-vatios con dBs, me van a dar dB-vatios. Si subo dBms con dBs, me da dBms. Si resto, por ejemplo, dB-vatios de dB-vatios, me da dBs y así, ¿ya? Bueno, esto lo revisan ahí luego. Nunca, por ejemplo, nunca debería multiplicar dB-vatios con dBs, es decir, potencias con ganancias, ¿no? Eso no es posible. Nunca sumen varias cantidades en dB-vatios o dBms, tampoco, porque se generan unidades que no existen, ¿no? La potencia no puede ser medida en dBs. Recuerden que el dB o el dBi es para medir ganancias y el dB-vatio o dB-milivatio es para medir potencias, ¿ya? Entonces la potencia en dB-vatio o dBm, ¿no? Y el dB y el dBi es para ganancias, ¿ya? Y bueno, acá hasta abajo, ¿no? Las ganancias pérdidas no pueden ser medidas en dBms o dB-vatios, ¿ya? Es un poco, sí es bastante importante que lo tengan presente para que operen correctamente, ¿ya? Listo. Bueno, no he avanzado lo suficiente, creo. Bueno, acá viene, esto ya que lo voy a ir revisando más rápido, el modelo de tierra plana. Arriba solo consideramos como un modelo de propagación en espacio libre sin ningún tipo de considerar las diferentes afectaciones que pueden darse en realidad en el canal, ¿no? Algo más sensato es considerar este modelo de tierra plana que considera ya dos rayos, ¿no? El rayo directo, que es el que habíamos analizado hasta ahora, y un rayo reflejado. ¿Por qué? Porque, bueno, la onda a la final, como les decía, no es que se propaga como un rayo láser y que va del transmisor y directo va al receptor. No, en realidad es una onda diferente y una aproximación, porque tampoco es que solo tengo un rayo directo y un rayo reflejado. Una aproximación que suele hacerse es esta, ¿no? De tener dos rayos a considerar, ¿no? Y es pensar que uno de los rayos, como les decía, es directo de transmisor a receptor y el otro se refleja en la Tierra, ¿no? Y se considera entonces por eso un coeficiente de reflexión, que es este símbolo que se me olvidó cómo se llama. Bueno, hay coeficiente de reflexión, pongámoslo así. Gamma creo que es, ¿no? Gamma mayúscula. Relaciona el vector de intensidad de campo de la onda reflejada con la onda incidente, ¿no? ¿De qué depende ese coeficiente de reflexión? Pues depende de si está reflejándose en el suelo, entonces dependería de la conductividad y permitividad del suelo, que son características propias de la materia, ¿no? El tipo de suelo que es. Si, por ejemplo, tiene más agua o menos agua, pues absorbe diferente y se va a reflejar diferente las ondas, ¿no? De la frecuencia a la cual estamos trabajando y del ángulo de incidencia, ¿ya? Bueno, lo otro es, para distancias cortas, pues se puede despreciar la curvatura terrestre, ¿no? ¿Por qué? Porque si fuera una distancia larga, pues si yo estoy aquí y el otro está acá, pues ya se afecta, ¿no? Ni siquiera el rayo directo podría verse, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la consideración? Pues bueno, tenemos el transmisor que está a una cierta altura, ¿no? Aquí ya consideramos la altura de la antena como tal como les decía, esto sobre todo es para radioenlaces o microondas, entonces tenemos una torre generalmente en donde está ubicada la antena, ¿no? Entonces tenemos una altura de transmisión, una altura en el receptor, que es HDR, y tenemos dos rayos, como les decía, ¿no? El rayo directo, que es el que está en azul, ¿no? Que es el que va del transmisor al receptor,
¿no? Acá está el transmisor, acá el receptor. Y el rayo reflejado que va hacia la Tierra se refleja con un ángulo y sale nuevamente. En este caso, por ejemplo, no se están considerando pérdidas o que parte del rayo se pierda en la Tierra no, se considera que se refleja totalmente. Y como ven que están llegando dos versiones o dos señales al receptor, ¿no? Es una aproximación razonable, como dicen, para predecir la intensidad de la señal, ¿ya? Y como ven, cómo cambia la ecuación que teníamos antes, la ecuación de Fritz, pues ya en este caso, la potencia de recepción se calcula como multiplicación de la potencia de transmisión, la ganancia de transmisión, ganancia de recepción. Aquí ingresan ya las alturas, altura del transmisor al cuadrado, altura del receptor al cuadrado y dividido por la distancia, pero si ven es distancia a la cuarta, ¿ya? El inverso de la distancia a la cuarta. ¿Qué quiere decir eso? Que al considerar esto, que ya sería un sistema un poco que tiende más hacia lo real, pues vemos que realmente se está perdiendo mucho más rápido de lo que pensábamos la potencia, ¿ya? Ese modelo de tierra plana también se podría escribir en forma de dBs, que generalmente es como se utiliza, ¿no? Y en forma dBs. ¿Por qué se utiliza en esta forma más fácil? Porque si yo tengo las potencias dadas en dB vatios o dBms y las ganancias en dBis, pues aquí entra como una suma y es mucho más fácil hacer el cálculo, ¿ya? Esto sería las pérdidas por desplazamiento o path loss, ¿no? Entonces, comprendería utilizar toda esta ecuación, que a la final pues es similar a esto. El path loss, recuerden, era la diferencia entre la potencia que transmití y la que recibí, ¿ya? Solo que acá está en dBs, ¿ya? Entonces, como ven, en este modelo de tierra plana, la potencia recibida decae mucho más rápido que en espacio libre, ¿no? Que es lo que podríamos tener propiamente, ¿no? Bueno, esta gráfica hace referencia a eso, ¿no? A cómo decae la potencia con la distancia, en este caso con la distancia a la cuarta, ¿no? Bueno, eso es lo que nos queda. Si hiciéramos nuevamente el ejemplo que les puse arriba, con espacio libre, pues veríamos que en realidad llegaría a mucho menos potencia a los 10 kilómetros de lo que teníamos con espacio libre, ¿no? Porque ya tenemos este factor de distancia a la cuarta. ¿Ya? Otra cuestión es algo que se conoce como difracción, que en este caso ya es pensar en la parte de obstáculos, ¿no? ¿Qué creerían ustedes? Si yo tengo el transmisor y el receptor, como veo acá en la primera parte, ¿no? Tengo el transmisor y tengo el receptor, y tengo un obstáculo en la mitad, ¿no? Que es una montaña. Entonces, ¿es posible transmitir en ese caso cuando tengo obstáculos o no es posible? ¿Qué dice? A ver, Diego, ¿qué dice? ¿Puedo transmitir cuando hay obstáculos o no puedo? Sí, sí debería poder. ¿Sí debería? No. ¿O cómo se hace cuando hay obstáculos? Mm, Tal vez colocando un repetidor. Ya, ¿no es cierto? Es solamente, si el obstáculo es demasiado grande, pues se tiende a colocar repetidores. Pero bueno, lo primero es pensar que, o sea, lo primero, como les decía, no es que se transmite un solo rayo como si fuera láser, ¿no? Directo. Si fuera así, pues directamente no podría haber ninguna posibilidad de que pasara información en este caso, ¿ya? En realidad es más parecido al modelo que está abajo, ¿no? Que realmente son como ondas que se propagan y al haber un obstáculo, pues si el obstáculo no es demasiado alto, pues podría ser que parte de la comunicación, parte de la señal sí pase, ¿no? Y llegue, ¿no? Entonces, en este caso, deberíamos tener también forma de modelar estos fenómenos para cuando tengo comunicación con línea de vista y saber cómo van a afectar los obstáculos que puedan haber, ¿no? Para comunicación. Eh, es decir, por ejemplo, si yo quisiera comunicarme de aquí a Catamayo, pues sí, bueno, sé que está ahí el Billonaco y que difícilmente sin un repetidor voy a poder comunicarme, ¿no? Pero en cambio, en otras situaciones donde quiero comunicar dos puntos que están casi a la misma altura, pero existen estas montañas, pues yo debería poder saber si realmente va a permitir pasar suficiente parte de la señal como para establecer una comunicación adecuada o no, ¿ya? ¿Se puede saber eso? Sí, ¿ya? Bueno, el fenómeno como tal se conoce como fenómeno de difracción
que caracteriza, o es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rejilla, ¿ya? Está basado en un principio que es el principio de Hughes. Bueno, ahí les dejo para que lo lean luego, pero habla del hecho de que cuando una onda se intercepta o intercepta un obstáculo, este se puede convertir en una fuente secundaria, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un obstáculo. Bueno, hay dos opciones, ¿no? Que se constituya una fuente secundaria o que consista en una barrera, ¿no? Y en base a esa barrera, pues se dé un nuevo frente de onda que podría estar deformada, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la barrera y hay un espacio a través del cual se constituye un nuevo frente de onda, ¿no? El frente de onda antes eran estos, teníamos los frentes de onda, y a partir de esta barrera se constituye un nuevo frente de onda y pues surge, ¿no? Eso es más o menos lo que sucede. También puede haber espacios o los objetos que están situados detrás de la barrera podrían recibir parte de la onda o darse estas situaciones de sombra que se ven aquí. Bueno, eso es un poco en cuanto al comportamiento físico de la propagación, ¿ya? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa es cómo ese obstáculo puede afectar y cuánto de la señal o cuán despejado debería estar el enlace para que haya una comunicación adecuada, ¿no? Es decir, a mí me interesa si yo tengo el transmisor aquí, ¿no? El transmisor y tengo acá el receptor y tengo un obstáculo, me interesa saber si yo tengo una comunicación, si hay línea de vista y luego cuán despejado debería estar esto, es decir, cuán cerca puede estar el obstáculo del punto de la línea de vista para que en realidad la comunicación sea correcta, ¿no? Eso me interesa saber. Porque yo sí puedo saber si hay un obstáculo, a qué distancia estaría de esta línea. Bueno, eso con un mapa puedo saberlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se sabe eso? Pues se sabe por algo que se conoce como las zonas de Fresnel, ¿ya? Que es el cálculo que se hace en este sentido de difracción, ¿no? En este caso hay que pensar que en la onda, bueno, pueden llegar, como se ve en el primer gráfico, pueden llegar diferentes fases, se llaman, ¿no? O fases opuestas. El problema es que si llegan fases opuestas, ¿no? Que son las que se están generando aquí, algunas de ellas pueden contribuir negativamente en la recepción y más bien restarse, ¿no? Entonces, las trayectorias con fases opuestas se conocen o se marcan por zonas de Fresnel, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se va a ver más en esta gráfica para entender cómo afecta un obstáculo, ¿ya? ¿Cómo afecta un obstáculo, ¿no? El obstáculo afecta y depende de la situación dentro de la zona de Fresnel, ¿ya? Si yo tengo acá el transmisor y acá el receptor y el obstáculo está por debajo de la primera zona de Fresnel, miren, esta zona, la que está de rosa aquí, constituye lo que se conoce como la primera zona de Fresnel, que nos habla de dónde tenemos la primera fase de la onda. Bueno, no quiero abordar mucho lo de las fases y todo esto para no complicar, pero lo que me interesa es eso, ¿no? Que conforme a las fases se van separando las zonas de Fresnel, ¿no? Y en este caso me interesa bastante la primera zona de Fresnel, que se conoce como la zona constructiva, ¿no? Si me llega, lo que llega por la segunda zona de Fresnel está desfasado y generalmente llega a restar más bien que a aportar positivamente, ¿ya? Entonces, lo que me interesa que esté despejado es la primera zona de Fresnel, ¿ya? Si el obstáculo está por debajo de la primera zona de Fresnel, en realidad no va a afectar de ninguna manera y más bien puede ser positivo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, está interrumpiendo parte de la segunda zona de Fresnel que hace contribución destructiva, ¿no? Entonces, en realidad, en este caso tiene un efecto positivo, ¿no? En otro caso, si, por ejemplo, el obstáculo se encuentra cubriendo parte de la primera zona de Fresnel, ¿no? Si ven, está cubriendo esta parte. En este caso tenemos un efecto negativo, pero el enlace se puede realizar, no es viable. O sea, todavía por esta parte me estoy comunicando y tengo posibilidad, ¿ya? Y un efecto totalmente negativo sería cuando el obstáculo cubre toda la primera zona de Fresnel, ¿ya? Como ven, miren, aquí está como el enlace directo. Entonces todavía tengo un rango hacia arriba.
Pero si ese rango está cubierto por el obstáculo, pues ahí ya tengo un efecto totalmente negativo y es posible que ya no tengan ningún tipo de comunicación, ¿ya? Ahora, ¿cómo sé cuál es esa zona de Fresnel? Pues se puede calcular, ¿no? Eh, el radio de la zona de Fresnel, acá tenemos el radio del N, hace referencia a que puedo tener N zonas de Fresnel, ¿no? Recuerden que teníamos, esta sería para N igual a 1, para N igual a 2 y así, ¿no? Acá teníamos más, ¿no? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 y así yo podría tener para más fases, pues, N zonas de Fresnel, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular el radio de la primera zona de Fresnel, N debería ser igual a 1, aquí N debería ser igual a 1, ¿ya? Y como ven, está en relación a la longitud de onda, que sabemos que es velocidad de la luz sobre la frecuencia, y las distancias de separación. ¿Qué son estas distancias? Bueno, aquí en este gráfico de la parte baja lo vemos. Está el transmisor, está el receptor y está el punto donde vamos a calcular la zona de Fresnel o donde está el obstáculo. Digamos que aquí estuviera el obstáculo. Entonces, la distancia 1 es la que separa el transmisor del obstáculo y la distancia 2 del obstáculo al receptor. ¿Ya? Entonces, eso y la raíz de todo eso, ¿no? Bueno, arriba en el numerador es n por lambda por d1 por d2 dividido para d1 más d2. Y en base a eso yo puedo calcular la zona de Fresnel. Como ven, son elipsoides lo que se calcula, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es la elipse como tal, del radio de la zona de Fresnel, ¿no? Son unas elipsoides que se calculan. Bueno, recuerden a la final que, bueno, tenemos, sí, bueno, ya. La idea es que esa primera zona de Fresnel debe permanecer sin obstrucción, aunque en realidad lo que realmente me interesa es que por lo menos o siempre debería estar despejado por lo menos el 60% de la primera zona de Fresnel, ¿no? El 60%, ¿ya? Por lo menos el 60% de la primera zona de Fresnel debería estar despejada para que haya una comunicación adecuada, ¿ya? Y con eso entonces, bueno, acá como ven, esta parte en negra corresponde al 40% y acá el 60% que debería estar siempre despejado. Con eso yo garantizo que el enlace se va a producir. ¿Cómo se hace esto? Bueno, ¿cómo se hace el cálculo de estas situaciones? Bueno, pongamos primero este ejemplo y luego les comento. Acá se da un ejemplo del cálculo de las zonas de Fresnel, ¿no? Dice, considera un sistema de comunicaciones punto a punto, distancia de separación de 1 kilómetro, no, pensemos, acá está transmisor, receptor, distancia de separación de 1 kilómetro, a la frecuencia de 28 gigahercios, y dice que, bueno, existe un edificio presente a 300 metros del transmisor, ¿no? Por ejemplo, a 300 metros hay un edificio presente. Y dice qué tan lejos debería estar el punto más alto del edificio, del rayo directo, para que no impida la transmisión, ¿ya? Es decir, encontrar el 60% del radio de la primera zona de Fresnel a 300 metros, ¿no? Eso es lo que debería encontrar, ¿ya? Yo entiendo que aquí se enlaza, ¿no es cierto?, esto, y yo debería tener despejado por lo menos, debería tener despejado el 60% de la primera zona de Fresnel. Si el edificio está más arriba de eso, pues ya voy a tener interrupción, ¿ya? Entonces, ¿a qué altura debería estar? Pues yo puedo calcular, como les decía, debería calcular el radio de la primera zona de Fresnel con n igual a 1. N igual a 1. Y tendría lambda, pues lambda sería 3 por 10 a la octava sobre la frecuencia, que en este caso es 28 gigahercios. Lambda me da 0.107 metros. La distancia 1 sé que es 300 metros y la distancia 2 pues sería 1 kilómetro menos 300, sería 700 metros. Entonces sería 300 y 700. Y en base a eso puedo obtener, bueno, n es igual a 1, la raíz cuadrada entonces sería de 2.247 y ahí obtienen, ¿no? Y eso lo multiplican por 0.6 para obtener el 60% y me da 0.9 metros, ¿no? Entonces, ese de ahí sería la distancia que debería estar despejada, ¿no? En este rango, ¿no? Del rayo directo debería estar despejado 0.9
0.9 metros deberían estar despejados, ¿no? Entre el rayo directo y el edificio, para que debería haber ese espacio para que la comunicación se pueda realizar de forma correcta. Bueno, ¿cómo se hace todo este cálculo? En realidad, si ven, podría ser difícil, en realidad, o se piensa bastante difícil el establecer un sistema de radiocomunicación y hacer todos los cálculos, ¿no? En realidad se tiene software también para este tipo de situaciones, como radio móvil, por ejemplo, y ahí ustedes pueden introducir, tienen la distribución geográfica y entonces en base a eso tienen también cartas con la parte de elevación para saber cómo están los puntos y se pueden corregir además con visita técnica y con GPS para establecer la altitud exacta del punto donde se va a poner la antena. Y luego, pues, en base a eso se establece si hay línea de vista y también generalmente el software, pues, ya te dice si está despejado o no la zona de Fresnel, si hay cuánto de la zona de Fresnel está despejado y si es necesario poner repetidores y todo esto, ¿no? Entonces, un software, por ejemplo, que se utiliza para esto, que es libre, si quieren revisar en algún momento, pues es Radio Mobile. ¿Ya? Y bueno, esto se hace generalmente cálculo de pérdidas por difracción. No voy a hablar mucho de esto para no cansar más de lo que ya está, pero por ejemplo se puede pensar así muy rápidamente en separación en diferentes tipos de obstáculo. Primero si es un obstáculo agudo o obstáculo redondeado, ¿no? Porque es diferente que yo tenga un obstáculo puntiagudo o que yo tenga un obstáculo que es de esta forma, ¿no? Porque ahí entonces la, la señal podría llegar y reflejarse, por ejemplo, ¿no? A diferencia que eso no podría suceder en un obstáculo puntiagudo, ¿ya? Y luego la otra sería que yo pueda tener obstáculos aislados, es decir, un solo obstáculo o múltiples obstáculos en todo el trayecto, que también podrían impactar, ¿ya? Para hacer eso, pues una forma es de calcular las pérdidas que se podrían dar por esto es a través de este sistema de ecuaciones, ¿no? Que nos da las pérdidas de propagación por un obstáculo agudo, ¿no? Y es una aproximación matemática y en base al factor V, ¿no? V, como ven, depende de la altura de la antena. Okay, a ver si estoy mal. No, de la H, que es la separación entre el rayo directo y el obstáculo, como ven, ¿ya? Y luego las distancias que tenemos de separación entre el obstáculo y el transmisor y el obstáculo y el receptor y la longitud de onda, ¿no? En base a eso calculan V y con ese V pueden venir acá y calcular, de acuerdo al valor de V que tengan, pues escogen la ecuación. Y con eso tendrían las pérdidas que está introduciendo en el sistema ese obstáculo, ¿ya? Con esta ecuación. Eso generalmente les daría una de este tipo, ¿no? Para diferentes valores de V, como ven, se dan algunas pérdidas y depende, ¿no? De cuánto está obstruyendo, si está obstruyendo la primera zona de Fresnel parcialmente o totalmente, pues si es totalmente, pues tenemos muchas más pérdidas. Miren, por ejemplo, acá estoy perdiendo hasta 22 dB por el obstáculo. Pero bueno, eso ayuda a hacer ese cálculo. Bueno, hay un ejemplo aquí que podrían revisar en relación a obstáculo agudo y dos celulares que quieren comunicarse, dos radios que quieren comunicarse a una frecuencia de 150 MHz y se requiere calcular las pérdidas de propagación por difracción, ¿no? Tengo una obstrucción que, como ven, está a una altura de aquí de h igual a 5 metros de la línea de vista y el obstáculo está a 200 metros del transmisor, ¿no? Entonces, con esos valores yo podría calcular el valor de V, que me sale menos 0.395, y ese valor de menos 0.395 pues está por aquí más o menos, y en base a eso yo puedo hallar la pérdida, ¿no? O utilizando la ecuación, ¿no? Y me sale más o menos de menos 2.6 dB, ¿no? V de menos 3, 0.3. Yo creo que cogí más acá, ¿no? Sí. Por ejemplo, el V de 0.3 sería esta ecuación, ¿no? Y en base a esa ecuación se reemplazan únicamente los valores y se obtiene las pérdidas que está introduciendo este obstáculo, ¿no? Bueno, eso sobre todo para comunicaciones punto a punto. ¿Ya? Otro fenómeno que se produce, que este es solo por mencionarlo, es la parte de dispersión o scattering.
que se debe a que cuando la onda radioeléctrica impacta en superficies rugosas, ¿no? Como por ejemplo los árboles, ¿no? Los arbustos, ahí se produce esto del scattering, ¿no? O por ejemplo objetos como los postes de alumbrado eléctrico y árboles, lo que hacen es dispersar la energía, ¿no? Es como pensar que llega un rayo, como ven acá, está llegando un rayo, pero luego se dispersan, ¿no? Por varios sectores, de acuerdo a la superficie rugosa, ¿no? A lo que causa. O piensen, por ejemplo, en una pared, ¿no? Y ustedes lanzan una pelota a la pared. Si la pared es lisa totalmente, pues la pelota sale directamente con el mismo ángulo de reflexión con el que llegó, ¿no? Eso hace una reflexión. Pero si la pared es rugosa, por ejemplo, tengo algunas cosas ásperas ahí, o cemento puesto así, pues la pelota va a depender, va a salir proyectada de acuerdo con el filo que impacte, ¿no? Si, por ejemplo, impacta con un filo, puede salir hacia acá, hacia allá, hacia acá. Algo similar sucede con las ondas, y en este caso en las superficies rugosas, pues podrían salir varios haces diferentes, ¿no? Eso se conoce como dispersión o scattering de la señal, ¿ya? Ese es otro fenómeno que se produce. Y ya para ir cerrando esta parte, tenemos ya en cambio lo que es modelos de propagación en entornos, ¿no? Que ya sería el hecho de poder calcular para todo un entorno cómo se va a dar la propagación, ¿ya? Se generan o se tienen clasificado 4 clases diferentes: la parte de zona rural, suburbana, urbano y urbano denso, ¿ya? Cada uno de ellos tiene sus características, por ejemplo, para redes móviles, y se utilizan diferentes tipos de celdas, ¿no? Y en base a eso se clasifican los modelos de propagación. Yo puedo tener modelos que son empíricos o modelos basados en experimentación, ¿ya? Modelos empíricos, los modelos determinísticos, pues son relacionados con una ecuación, con apreciación de las características físicas que se producen, ¿no? Por ejemplo, esa ecuación de Fritz que vimos, o el modelo de dos rayos, son modelos empíricos, ¿ya? Determinísticos, perdón. Pero como ven, ese tipo de modelos sería bastante difícil de implementar, o son bastante difíciles de implementar, porque sería difícil, por ejemplo, yo ir calculando para cada caso la parte de los obstáculos, ir calculando, porque podría tener múltiples obstáculos, debería ser haciendo cálculos repetidos y todo eso. Hay otro tipo de modelos que se conocen como modelos empíricos, que resultan del hecho de campañas de medición. Bueno, no sé si han escuchado ese término, campañas de medición. ¿Alguien sabe qué es una campaña de medición? ¿No? Bueno, las campañas de medición eh, son, las realizan sobre todo, pensemos por ejemplo en comunicaciones móviles, y lo que yo hago es, bueno, tengo varias estaciones, por ejemplo, todas las de Loja, y en un vehículo que recepta la señal con equipos adecuados, pues voy recorriendo la ciudad, ¿no es cierto? Tiene una antena, ¿no? Voy recorriendo la señal y voy captando la información. Y hago varias medidas, múltiples medidas para ese mismo sistema, ¿no? Y en base a eso, pues extraigo información de cómo se va a comportar la señal o cómo se comporta en un sistema característico básico, ¿ya? Esos modelos empíricos, pues, permiten hacer, lo que hago luego es, bueno, es como si yo tengo un patrón de referencia. Con esas medidas que hice ya genero un patrón de referencia, y con ese patrón de referencia luego lo aplico para calcular para otros lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, el patrón de referencia yo lo saqué en una ciudad específica de Estados Unidos, pero bajo unas consideraciones de ciudad, por ejemplo, urbana, con edificios de poco tamaño, y ese lo podría utilizar y replicar nuevamente en Loja, y en base a eso hacer los cálculos, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a revisar son rápidamente una idea de este modelo empírico, de cómo funcionan, y van a ver que, bueno, son los de más fácil cálculo en realidad, ¿ya?
Uno de ellos es el modelo Okumura, que es uno de los más antiguos, que las mediciones como tal se hicieron en Tokio en 1960 y sirve para entre los 200 y 1920 MHz, ¿no? En ese caso, en ese tiempo se consideraba pues una ciudad moderna y es uno de los que se utiliza ampliamente para la parte de referencia, ¿no? Es un modelo empírico y la predicción como tal se basa únicamente en gráficas, ¿no? Okumura lo que hizo fue generar y poner todos sus datos recolectados en gráficas y generando varios factores de corrección y en base a eso pues se aplica, ¿no? Entonces, lo que hace es dividir en áreas de predicción que son de tres categorías, pueden ser áreas abiertas, áreas suburbanas o áreas urbanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer un cálculo para una zona rural, pues ya escogen la parte de áreas abiertas. O si va a hacer un cálculo para la ciudad de Loja, pues se escoge la parte de áreas urbanas. También se elige diferentes tipos de terreno, ¿no? Y en base a eso, entonces, se tiene el modelo, ¿no? El modelo, les decía, aplica de 150 hasta 1920 MHz. Por eso se utiliza bastante para redes móviles actuales, ¿no? Que muchas de ellas están, por ejemplo, en el rango de 850 MHz, ¿no? Y se puede calcular de 1 kilómetro hasta 20 kilómetros, que es generalmente lo que se tiene en redes móviles, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Calcular las pérdidas por propagación que se dan, es decir, la pérdida que va a haber del transmisor al receptor, ¿no? Y eso es lo que me dice el modelo, ¿no? ¿Cómo lo calculo? A través de esta ecuación. Y esa ecuación me dice que es L, el primer factor es pérdidas en espacio libre a la distancia dada. El otro, el AMU, es la atenuación media relativa a las pérdidas en espacio libre en un área urbana. Y estos de acá son factores relacionados con la altura de la estación móvil y de la estación base. ¿Cómo se calculan todos estos factores? A través de estas gráficas, ¿no? Por ejemplo, esta es la gráfica para AMU. Yo debo tener la frecuencia a la cual voy a trabajar. Por ejemplo, si trabajo a 700 y tengo la distancia, por ejemplo, si la distancia es 10, pues ya sé que mi factor es este, ¿no? El AMU está dado hacia acá, ¿ya? Y luego los factores de HTU y HRU. Igual, este es para HTU, entonces debo tener la altura de la antena de transmisión, la distancia en kilómetros y trazo, ¿no? Y en base a eso tengo el factor. Y este es para el HRU. Y el primer factor, pues, es del cálculo de espacio libre que habíamos visto, ¿no? Se puede calcular. Y en eso, entonces, yo ya tendría el total de las pérdidas, ¿no? Bueno, hay un ejemplo. Voy a pasarlo para ir terminando esto. El modelo JATA, a la final, bueno, esto ya lo voy a dejar un poco para que ustedes lo revisen ya con mayor detalle luego. El modelo JATA únicamente lo que hace es poner en ecuaciones esas gráficas que teníamos arriba del modelo Kumura, ¿no? Como acá está en gráfica, es un poco difícil a veces acertar exactamente al valor que debería ser. Entonces, Okumura luego JATA lo que hizo fue poner en ecuaciones este modelo de Okumura, ¿no? Entonces, por eso tengo unas ecuaciones ya dadas específicas y igual tengo aquí, como ven, ¿no? De acuerdo a la frecuencia y bueno, ahí tengo para cada uno de los factores, pero como le digo, son los mismos valores que yo podría obtener por Okumura en estas figuras. Como ven, aquí también está especificado si es para una ciudad grande, para ciudad mediana, ¿no? Entonces, eso mismo está puesto, pero en ecuaciones, ¿ya? Es un poco más preciso y es generalmente lo que se hace es calcular a través de las ecuaciones antes que de las gráficas, ¿ya? Y otro modelo, por ejemplo, que se tiene, que se llama COS231, es una extensión. Como veía en el anterior, tenía una restricción de la frecuencia, acá se extiende para unas frecuencias adicionales y permite hacer cálculo, ¿no? Pero bueno, lo que quisiera un poco dejar de estos modelos empíricos es que, bueno, generalmente son lo que se utilizaba o se utiliza más para hacer el cálculo de propagación, sobre todo, por ejemplo, en redes móviles, ¿no? De cómo van a ser las pérdidas, para calcular esa pérdida que existe entre transmisor y receptor, y porque es mucho más sencillo, ¿no? Ya me da un valor específico de acuerdo a la distancia y la frecuencia a la que estoy trabajando para los puntos, ¿no? Eh, Y bueno, como les decía, todo esto generalmente está implementado en software y en software pues yo puedo ir haciendo cálculo y diseño de tanto para redes móviles como para
redes de radiocomunicación o de microondas, ¿no? ¿Ya? De aquí les quería mostrar, bueno, ahí luego en la tarea van a ver que hay un ejemplo planteado para resolver de la parte de estos tipos, ¿no? Del JATA para resolver, ¿no? Que podrían asociarlo a estos ejemplos que están aquí resueltos, ¿ya? Lo final de esta parte es hablar del presupuesto del enlace como tal, ¿ya? ¿Qué es el presupuesto del enlace? Ya es como englobar todo lo que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, una persona regular, pues hacemos un presupuesto, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, tengo ciertos ingresos, ciertos gastos, y para saber si puedo a la final salir el mes completo de forma correcta, ¿no? Entonces, algo similar es en este caso, verificar las ganancias, las pérdidas que tiene el sistema para saber si realmente la comunicación se va a ejecutar de forma correcta. Y eso de ahí es lo que se conoce como presupuesto del enlace, ¿no? O análisis del presupuesto del enlace. Entonces, dentro de eso, primero es incluir el ruido recibido. Se debería poder calcular. ¿Cómo calculo el ruido? Además de ese ruido gaussiano que hemos mencionado anteriormente, pues si el ruido de perturbación eléctrica, para un sistema de radiocomunicación, el ruido se puede calcular por esta ecuación, que este K habla de una constante de Bordas, que depende del medio como tal, y ya está establecida por este valor de 1.38 por 10 a la menos 23. T es la temperatura de ruido de la antena, ¿no? Eso es referente a la antena, y F es la figura de ruido, ¿ya? Y en base a eso tengo la densidad espectral de ruido de potencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo temperatura de ruido de 293 Kelvin, la figura de 5 dB y el ancho de 30 kilohercios, el ruido más o menos está por menos 154 dB, ¿ya? Como referencia. Hay otro tipo de atenuaciones, les decía que pueden ser, por ejemplo, por vegetación, por gas y vapor atmosféricos, por atenuación y lluvia. Estas de aquí, una descripción y matemática de cómo se pueden calcular, están, por ejemplo, en las recomendaciones de la ITU, ¿ya? Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero lo que sí les decía, entonces, lo que nos interesa es el poder hacer un análisis del presupuesto del enlace. ¿Qué es el presupuesto del enlace? De un enlace inalámbrico. Es un listado sistemático de potencias, pérdidas y ganancias del sistema, ¿no? De los diferentes componentes del sistema. Entonces, ¿qué incluye el presupuesto? La potencia de transmisión, la ganancia de la antena de transmisión, luego vienen en el medio las pérdidas que se dan por propagación del enlace. Esto aquí lo podría calcular por lo que vimos en espacio libre o método de dos rayos, o a través del método de modelo de Hatta o de Okumura, podría calcular esto, ¿ya? Luego viene el margen que voy a tener en el receptor, ¿no? Es decir, el margen que quiero dejar entre el nivel de sensibilidad y la señal, ¿ya? La ganancia de la antena receptora, las pérdidas de los cables y el ruido de la interferencia, y todo eso debería ser igual a la relación señal a ruido requerida, ¿ya? Y eso me da el total del presupuesto, ¿no? Como ven, por ejemplo, todo lo que es potencias y ganancias se suma, ya contribuye positivamente al sistema. Pero en cambio, lo demás, pérdidas, pues contribuyen negativamente al sistema, ¿no? El ruido, las pérdidas contribuyen negativamente. Es como pensar, potencia, ganancia son los ingresos, ¿no? De ustedes, bueno, si hablamos en dinero, por ejemplo. Y las pérdidas o el ruido, pues viene a ser los egresos que tengo en el presupuesto, ¿ya? Otra forma de verlo sería despejando esta ecuación en relación de la potencia de transmisión para saber cuál debería ser la potencia con la que voy a transmitir para poder lograr establecer el enlace de forma correcta. Únicamente es de la ecuación que tenía antes, pues despejarla para PDT. Ya, bueno. Ahí al final hay un ejemplo completo de presupuesto del enlace. Pero bueno, esa es la idea general, la dejo ahí planteada, ya para no hacer más largo también este asunto. Pero como ven, bueno, esta sería la forma ya del cálculo general que yo hago para un sistema, ¿ya?
Lo último, bueno, ¿cómo se hace cuando tienen sistemas de comunicación, por ejemplo, un sistema de radiocomunicación y quieren ponerlo? Pues regularmente tienen que pedir una concesión, ¿no? No es que solo la frecuencia, por ejemplo, hay unas frecuencias como la de 2.4 que son libres, ¿no? Pero las que son para radiocomunicación o microondas, pues generalmente necesitan una concesión. Entonces ustedes tienen que hacer todos los estudios, ¿no? Todos estos estudios y especificar con qué equipos, con qué potencia, con qué antenas y ganancias se va a trabajar. Todo eso se pone en unas carpetas de documentos y se presenta, ¿no? Para pedir la concesión de la frecuencia, ¿no? Para pagar, se paga también, pues, se pone todos estos estudios y ahí se dice, ¿no? Bueno, mi sistema va a trabajar en tal frecuencia, va a trabajar a tal potencia, va a cubrir tal zona y todo eso, ¿no? Debe tener toda esa información recolectada y ahí luego se pasa ya a, a los estamentos gubernamentales correspondientes y en base a eso ya se puede pedir la frecuencia, ¿no? Todo eso debe ir avalado por un ingeniero y que certifique los cálculos y todo lo que se ha realizado y en base a eso ya se realiza eh, se pide la frecuencia o la concesión de la frecuencia como tal, ¿no? Por eso también es, bueno, por eso se estudia, es importante toda esta parte de predicción. Pero como les digo, buena parte de esto ahora generalmente pues se la hace por software, ¿no? Se puede hacer por software, ¿no?